iglesia, este recinto, que a final de cuentas no importa dónde lo hagamos, ¿verdad? Lo podemos hacer en el parque, en el patio de la casa, lo podemos hacer a la orilla de la calle, y pues el Señor nos ha otorgado este lugar para podernos estar reuniendo para alabar y glorificar su nombre, aprender de su palabra y poder encontrar igual en su camino el propósito de nuestras vidas a su servicio, ¿verdad? Quiero iniciar leyendo su palabra, y recordaba en lo que aparentemente para algunos era una aflicción. En el caso de Pablo, él mandaba cartas a las diferentes iglesias cuando estaba preso, si bien lo recordamos, que para él pues era un gozo, ¿no? Para él era un gozo, no tanto el sentir aflicción, sino el hecho de que por causa del Señor pues él estaba siendo vituperado, ¿no? y siendo maltratado en muchas cuestiones. Y dice en Colosenses 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto lo mencionaba una de las iglesias, a los colosenses y a la Odisea, el hecho de que él no estaba presente, ¿verdad? Y de que él estaba sufriendo. Decía que él estaba sufriendo a causa de eso, pero a fin de que sus corazones sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y eso lo decía pues para sus vidas, ¿no? De esta manera, y de igual forma muchas veces nos sentimos así, ¿no? O queremos expresar esa parte hacia nuestros hermanos, que puedan alcanzar en su vida, que puedan tener lo que Cristo tiene preparado para ellos. También a los Efesios les menciona y les dice en los Efesios 4:16, les dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y él hablaba a los Efesios de la unidad del Espíritu. En ese contexto lo estaba diciendo, y quisiera leer más abajo anterior a esto, dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Y cuál es esa vocación? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que les decía en ese momento Pablo, ¿verdad? A los Efesios. Pues este mismo Dios que en aquel entonces usó a Pablo y exhortó a todas esas iglesias, a todas esas regiones, pues antes no estaban como países, ¿no? Eran otras comunidades o regiones, eran otras regiones, incluso que se hablaban otros idiomas como en este tiempo, pero que pues ha habido mayor cantidad, mayor división, digamos, de esto ahí. Entonces por el lenguaje, la comunicación, Dios lo usaba en todos esos lugares, y él exhortaba a que pudiéramos estar unánimes, unidos, y pues todo esto en el amor de Cristo, ¿verdad? Antes de continuar, me gustaría dejar abierto para si alguien tiene alguna acción de gracias o algún suceso que le haya acontecido en esta semana, que quiera compartir con la congregación, donde el Señor obró, donde el Señor se movió en su vida.
alguien que quiera compartir lo que el Señor ha hecho en su vida en esta semana, alguna acción de gracia. Adelante, hermano. Pues yo quiero dar gracias esta mañana porque, no siempre lo digo, ¿verdad? Para mí el solo hecho de que puedo respirar cada milésima de segundo, que es lo que me causa la vida física que nos da el Señor, es una gran bendición. Porque si uno no se pone a pensar, si 4 o 5 minutos ya dejo de respirar, me viene un paro respiratorio. Entonces nosotros miramos esto muy natural, ya rutinario, de que como que respiramos porque ni lo tomamos en cuenta porque al fin estamos vivos, ¿no? Pero no, es una gran bendición de parte de Dios el poder respirar, poder estar vivos y la gran bendición que el Señor nos ha salvado. Y yo en lo personal vivo mi vida día a día. Yo, para mí este día es un día que mañana yo no sé si voy a estar. Entonces yo este día lo trato de buscar a Dios, le agradezco y me pongo a cuentas con el Señor y busco, ¿no? Y si fallo, obviamente voy a ir porque fallamos muy fácil muchas veces. Entonces yo vivo mi vida un día a la vez, un día a día, porque como les digo, mañana no sé si existo. Entonces yo le doy gracias a Dios por esa grande bendición y porque a veces vienen pruebas también y no sabemos qué nos venga, pero eso sí sé, que el Señor no nos va a abandonar y entonces va a tener misericordia con nosotros, porque Él es bueno con nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque puso en nuestro corazón el estar aquí en su casa y el buscar de su presencia, porque la verdad es para edificarnos nosotros y alabar a nuestro Dios. Sí, hermano. Es increíble que la gracia de Dios se extendió desde el tiempo del Edén hasta este tiempo, hermano, nos alcanzó hasta este tiempo. Esa gracia del Señor de buscar a sus hijos, de Él en su perfección, desde que sucedió lo que sucedió en el Edén, Él empezó a buscar inmediatamente el corazón del hombre nuevamente y nos ha alcanzado hasta este tiempo. Si hay alguien más que quiera dar gracias a Dios o algo especial que haya sucedido en su vida, que el Señor haya cambiado o haya tenido para consigo. Me bendice mucho su palabra que dice que como el Señor nos alcanzó desde entonces, ¿no? De esa desobediencia del hombre, pero el Señor sigue buscándonos, ¿no? Hasta este tiempo, ¿no? Y esa es una muestra pues, tan grande de la misericordia del Señor, como siempre he dicho, Él nos tiene paciencia, ¿verdad? Por eso ahorita que dice eso me conmueve a mí como Dios en su grande misericordia nos muestra ese amor. Y también le doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Gracias a Dios esta semana empecé a trabajar en otro lugar y a pesar de lo pesado que es, pues el Señor ha estado con nosotros, nos ha sustentado. También en el negocio nos ha bendecido el Señor. A veces un poco desanimadores, a veces, pero es normal. Entonces, pero la mano del Señor no nos ha dejado y nos ha demostrado que Él está con nosotros. Entonces, y por la vida de cada uno de ustedes, de poder verles, poder tener esa familia también en Cristo, aparte de la familia carnal. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Dicen, recordando ahorita lo que decía nuestra hermana Raquel, dicen algunos estudiosos judíos que han estudiado más a profundidad la medicina y cómo Dios en su perfección hizo el cuerpo humano. Incluso menciona que cada vez que nuestro corazón palpita está el ruido, que para nosotros ese ruido, lo que el corazón está haciendo, el sonido que está haciendo, está mencionando el nombre de Dios. Cada vez que está latiendo está mencionando el nombre de Dios. Es impresionante cuando lo dijeron, que hasta ahí en ese lugar dejó el Señor una marca, ¿no?, de Él. Y dice, cada vez que está palpitando, que está el sonido que emite, que está bombeando, está diciendo el nombre del Señor. Entonces, pues se me hace impresionante, ¿no?, que ahí aparece la marca del Señor, ¿no?, en nuestros corazones, de que somos sus hijos, somos creación de Él, y pues estamos, aunque no quisiéramos, aunque nuestra mente, nuestro espíritu no le reconociera o no le conociera, nuestro corazón está glorificando, está exaltando su nombre cada vez que late, ¿no? Eso se me hacía impresionante y me agrada pensarlo y creerlo que de esa manera es, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una oración para iniciar este tiempo
de gracia y de misericordia que tenemos todavía del Señor, de poder expresar este libre culto a Él, ¿verdad? De expresar libremente el nombre del Señor. Ahorita me llenaba de gozo, salí ahí con los niños afuera y como en el ambiente, el simple hecho de que la iglesia que se encuentra aquí a unas cuadras, que pone música, a lo mejor no está evangelizando, a lo mejor no está llevando la palabra a través del micrófono, pero el simple hecho de poner música cristiana a los alrededores y empezar a tratar de inundar de la palabra de Dios o de exaltar el nombre del Señor a los alrededores, eso cambia el ambiente espiritual de la zona, ¿verdad? Y pues me imagino que los que se encuentran ahí también se encuentran de rodillas o exaltando al Señor, peleando la batalla espiritual. Vamos a ir en oración para iniciar este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Señor y Padre Celestial, Dios de amor, Dios de bondad, como dice ese consejo y recomendación que hacía Pablo, que seamos solícitos, Señor, de guardar la unidad del Espíritu, Señor, en ese vínculo de la paz, Señor, de tu cuerpo en un solo Espíritu, Señor, y sabiendo, Señor, y conociendo, Señor, que solamente hay un solo Señor, una sola fe, un solo Dios, y que es para todos, Señor, que tú estás, Señor, disponible para todos, Padre. No importa nuestra condición, Señor, no importa, Señor, lo que hemos pasado, Señor, lo que el enemigo, Señor, ha engañado nuestras vidas y por dónde nos ha llevado, Señor. Podemos regresar, Señor, a este sendero, Señor, de luz, Padre. Podemos, si lo visualizamos, Padre, entre la hierba, entre las ramas, Señor, podemos encontrar el camino, Señor, a casa, Señor. Un camino libre, Señor, un camino que tendrá tal vez, Señor, piedras, que tendrá tal vez, Señor, troncos caídos en medio de ellos, Señor, pero que en tu nombre, mi Dios, podemos saltar, Señor. Tú tumbaste, Padre, en tu nombre, Señor, cayeron los muros de Jericó, Señor, en tu nombre, Señor, cayeron gigantes, Padre. En tu nombre, Señor, cayeron grandes ejércitos, Padre. Pues en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, mi Dios, adorándote, glorificándote, Señor. Y queremos derribar, Señor, esos gigantes, Señor, que atormentan nuestras vidas, Padre. Esos gigantes, Señor, que pensamos que no pueden ser derrotados, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. En nuestras manos no podemos hacer nada, mi Dios, pero en ti, Señor, ponemos esos gigantes de enfermedad, Padre, de economía, Señor, de falta de trabajo, Señor, de falta de conocimiento, tal vez, Padre, de algún requisito legal, Señor, que nos esté trabando, Señor, en realizar o continuar, Señor, alguna labor, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor. Toda aquella falta, Señor, de conocimiento, Señor, de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, te rogamos, Padre, que la traigas a nuestro conocimiento, Señor, que nos fortalezcamos, Señor, en tu palabra, en tu conocimiento, mi Dios, en este día, mi Dios. Te ruego, Padre, que los corazones, Señor, se estén preparando, Señor, para seguir exaltando tu nombre, Señor, así como mencionábamos, Señor, que se proclama tu nombre con cada palpitar, Señor. También nuestro espíritu, nuestro ser, conscientemente, Señor, podamos glorificar tu santo nombre, Padre. Tú eres poderoso, Señor. Toda, Señor, preocupación, toda ansiedad, Señor, todo aquello que nos estorba, Señor, para glorificarte, para dedicarnos solamente a ti en esta mañana, Señor, lo ponemos en tus manos, Dios poderoso. Tú que mueves montañas, abres mares, Señor. Tú que transformas, Señor, el agua en vino, Señor, que sacas agua de la roca, mi Dios, en esta mañana, Señor. Ven a nuestras vidas, a nuestros corazones, te exaltamos, oh poderoso. Santo es tu nombre. Amén. 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 Dios es bueno, Dios es amoroso, misericordioso, y Él merece toda gloria, toda honra, todo honor. Y vamos a entrar a este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y antes quiero que cierren sus ojos, que piensen que están delante de la presencia del Señor y repitan conmigo estas palabras. Dios, estoy aquí porque tú eres la razón. Yo alabo, adoro y canto porque Dios, tú eres la razón.
como nuestro Dios. Abre nuestros ojos, Señor, en esta mañana. Queremos verte, queremos sentir tu presencia. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Sabemos, hermanos, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que vivimos en un mundo roto, en un mundo sin esperanza, un mundo que está deseoso de encontrar la paz y la esperanza que nosotros ya hemos encontrado en Cristo. Y en esta época de Navidad, en esta temporada, es maravilloso poder recordar que en Emmanuel, Dios con nosotros, tenemos un gran regalo, un precioso regalo que definitivamente es digno de alabarlo y adorarlo, porque sabemos bien que Él vino, dejó todo en su reino, dejó su trono, bajó, se dignó a bajar aquí a nosotros para darnos salvación, para liberarnos de la muerte, del pecado. Él no tuvo un lugar donde lo recibiera. Sin embargo, tenemos el privilegio hoy de decir, lo he recibido en mi corazón. Y vamos a alabar al Señor con este precioso himno. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer.
así, hermanos, que por haberle nosotros dicho, sí, Señor, hay lugar para ti en mi corazón, Él nos va a recibir y nos va a decir, como decía la última estrofa, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Y ahí vamos a estar con el Señor por toda una eternidad. Amén por eso. Digno es el
eres digno por siempre. Y sabemos que aquí estás, Señor, que aquí estás moviéndote en medio nuestro. Te adoramos, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en medio de tu iglesia y en medio de mi vida. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando.
así eres tú, Señor. Ese eres el Dios fiel, el Dios que ama, el Dios que extiende su misericordia por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque aunque no lo merezcamos, tu amor está siempre ahí presente. Gracias, Señor, porque aunque pecamos, aunque te fallamos, Señor, y merecemos ser destruidos, tu misericordia nos alcanza, tu misericordia nos abraza, Señor. Y gracias, Padre, por este tiempo, que podamos venir delante de tu trono con toda confianza y con toda libertad de poder cantarte, de poder adorarte, Señor, y glorificar tu nombre, porque solo tú lo mereces. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por sus vidas, por la presencia de Dios entre nosotros. Sabemos que Él está 24/7 rodeándonos, su Espíritu Santo activamente moviendo nuestro corazón para seguir siendo transformados a la imagen de Cristo. Pero sabemos que a través de estos tiempos de congregarnos, a través de ese tiempo en el que venimos al lugar de su presencia, el Señor nos invita todavía más a buscar de Él. Sabemos, lo hemos dicho, podemos buscar al Señor en cualquier lugar, en cualquier rincón. Dice la palabra, ¿a dónde podremos ir si tú estás en todo lugar, verdad? Pero también la palabra de Dios nos dice que en su templo, en su casa, en donde nos congregamos, y no específicamente en este lugar pudiéramos estar aún en el patio, sino simplemente el poder en sí consiste en que todos esos corazones ardientes se reúnan en un solo lugar para adorar su nombre. Y en esta mañana lo hemos hecho y seguimos y continuamos en ese mismo sentir. Y en esta mañana yo quiero darle tantas gracias a Dios por su vida, por permitirme verle, porque sin duda somos un cuerpo de Cristo. Todos aquí son importantes, todos aquí son parte especial de este cuerpo, y agradezco a Dios porque usted está entre nosotros hoy. Oramos por los que no estuvieron, ¿verdad? Porque extrañamos a muchos. Sabemos que muchos hoy no pudieron estar por diferentes circunstancias, y no nos toca a nosotros juzgar o decir, no vino por tal cosa. Realmente eso es irrelevante. Más bien oremos que el Señor nos permita seguir siendo unidos en el mismo sentido, que es buscar la presencia de Dios. Estas semanas, hermanos, hemos estado meditando acerca de la adversidad, y más allá de tal en sí la palabra de la adversidad, de cómo Dios obra a través de la misma. La adversidad es aquello que vemos como algo que se antepone a nuestro camino, y a la vez, decía en este mensaje del domingo anterior, que yo sentía que Dios no me estaba hablando porque no me estaba yendo tan bien aparentemente, ¿verdad? Y que yo veo la voz de Dios como siempre verdad, y siempre abundancia, y siempre amor y perdón, y lo es. Pero Dios también habla a través de la adversidad, Dios también se mueve a través de la adversidad. No es la adversidad misma, claramente, yo creo que eso está de más decirlo, pero como tal, el Señor utiliza estos tiempos de adversidad que muchos de nosotros hemos experimentado. Y decíamos que no todo viene precisamente con el propósito de destruirnos o de parte del diablo para vernos en el piso, no. Todo lo que sucede a nuestro alrededor que nos lleva a tener esos tiempos de debilidad como seres humanos son con el propósito siempre de que el Señor nos está preparando para algo todavía más grande. Y Dios obra a través de la adversidad. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Sé que es difícil decir amén para eso. Sé que es más fácil decir que Dios es bueno y que Dios me va a ayudar y que Dios va a estar conmigo todo el tiempo. Lo es, y decimos amén a eso siempre y no hay problema. Pero cuando decimos Dios guarda silencio, Dios prueba mi fe, Dios me toca en tiempos de debilidad, también debo decir amén, porque ¿saben? Eso no significa que Dios dejó de ser bueno. Eso no significa que Dios dejó su presencia de un lado mío. Su presencia ha estado conmigo todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y bueno, para entrar en este tiempo, como le digo, nada más quería hacer un poco de contexto y recordarles lo que estuvimos viendo. Estuvimos diciendo que ante la adversidad yo debo por lo menos tener diferentes perspectivas, o más que perspectivas, diferentes inclinaciones en mi corazón. La primera de ellos dijimos que era poder someterme ante esta adversidad, y más que la adversidad, poderme someter a Dios por medio de lo que está ocurriendo. No me voy a someter ante la enfermedad y decir, bueno, me tocó esto, ni modo. No, paso por el proceso de la enfermedad sometiéndome a aquel que me sana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Paso por el tiempo de escasez y no me someto en sí a la ruina y al tiempo difícil y que está muy duro. Sí, todos hemos pasado, ¿verdad, hermanos? Todos hemos pasado en algún momento de nuestra historia por momentos críticos en nuestras finanzas, pero no nos sometemos en sí a ese proceso, sino más bien a aquel que es el proveedor. Y yo entiendo entonces que a través de todo esto yo me rindo para conquistarme en la voluntad de Dios en mi corazón y someterme pacientemente a lo que Él puede hacer a través de lo que sucede en mi vida, a través de lo que hoy me está doliendo, a través de lo que hoy estoy padeciendo. Yo me someto a aquel que tiene el poder para hacer las cosas poderosas sobre mi vida. El número 2, decíamos siempre que recurrir a la palabra siempre traerá entonces mayor fortaleza para poder atravesar todas esas situaciones. Decía Martín Lutero, si no fuera por las tribulaciones no entendería las escrituras. Hemos dicho en diferentes ocasiones que versículos que antes eran importantes y eran informativos y eran de conocimiento, hoy son como un sello, decía nuestro hermano, en nuestro corazón. Hoy, después de tanto dolor o de tanta adversidad, sé que el Señor ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Ese verso para mí fue verdaderamente con un sabor aún más especial después de haber perdido a mi padre, porque yo decía, ¿dónde está? Y todo lo que usted puede llegar a pensar en un proceso de pérdida, pero que el Señor sigue diciendo, yo prometí estar contigo todos los días, en los días de pérdida, en los días de la aflicción, en los días de la enfermedad, en los días críticos. Él ha prometido estar con nosotros. Y aunque ese verso lo habíamos leído, por lo menos yo en muchas ocasiones, ese día oscuro, ese día pesado, tomó mayor certeza sobre mi vida. Y decíamos, y decimos aún, lo seguimos sosteniendo, qué versos, qué palabras, qué promesas de Dios están sosteniéndote ahora. Porque somos muy dados a poner nuestra esperanza en las palabras, pero ¿en las palabras de quién? ¿Qué es lo que ha dictado tu vida últimamente? ¿Serán las palabras de tus vecinos o el médico que dijo es que estás, como dicen por ahí la palabra está, cuando ya no hay nada que hacer, se me olvidó? Sí, ya estás desahuciado. Esas son las palabras que te sostienen ahora. En donde te dijeron, ¿sabes qué? Aquí está, decíamos de broma, ¿verdad? Aquí está tu salario, aquí está también tu aguinaldo, pero de una vez también tu finiquito, decíamos, ¿verdad? No queremos esas palabras para este tiempo, queremos permanecer en nuestros trabajos, pero en medio de eso, nosotros seguimos creyendo que no son esas palabras las que nos dan la esperanza para ir adelante. No son los diagnósticos de los médicos, no son siquiera lo que dice específicamente una persona de la iglesia, es la palabra de Dios la que me sostiene. Y por eso yo te pregunto, ¿cuál es la palabra que Dios te ha dado en este tiempo de adversidad que ahora te mantiene? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese verso que tú dices, sabes que es que el Señor habló a mi vida verdaderamente? Y no solamente porque abrí la Biblia y quise hacer eso mágico que muchos en algún momento hemos hecho y queremos apuntar al verso y decir, es que aquí Dios me está hablando. No, la Biblia no se trata de eso, la Biblia se trata de una relación por la cual tú permaneces en un tiempo de oración, en un tiempo de comunión, y entonces al entrar a la palabra el Señor viene y confirma todo lo que Él ha estado tratando contigo en tus tiempos personales. ¿Estamos aquí de acuerdo todos? Bueno,
tercero, y para ahí vamos a entrar a este punto, y que por eso lo estoy mencionando en esta mañana, que el fin de las adversidades es para sacarles provecho. ¿Saben? La mayoría de nosotros en los tiempos de adversidad decimos, ¿qué de provechoso voy a sacar de aquí? ¿Qué de bueno tiene esto? La Biblia dice que todo obra para bien, pero o sea, ¿esto cómo obra para bien en mi vida? O sea, no lo logro entender en mi cabeza, en mi corazón, no, o sea, ¿cómo? Y específicamente esta mañana el Señor quiere hablar a nuestras vidas, y he estado tratando mucho también de una manera personal, porque claramente yo le quiero seguir reportando ese sentir. Antes de que el Señor entregue este mensaje a la iglesia, claramente ha tratado conmigo. De otra manera no es posible para mí predicar algo, sería sin un sentido, sería sin una razón. Y creo que todos los que hemos estado delante de un púlpito, delante de la congregación predicando un mensaje, hemos sido primeramente confrontados nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? A través de la adversidad, el Señor tiene propósitos distintos, diferentes, pero específicamente esta mañana vamos a hablar de la famosísima y poderosa poda. Yo sé que usted ha escuchado acerca de este sentir de parte de Dios en los tiempos de adversidad, y específicamente el Señor puso en mi corazón por lo menos 4 propósitos para los cuales Dios nos permite pasar por adversidad, o más que lo permite, nos deja atravesar también la adversidad. Dios sabe lo que hace. Él sabe cuál es la enfermedad que tenemos y qué remedio necesitamos, ¿verdad? Él no es como que le está calando así como que, a ver, ¿será que necesita poda? No, Él sabe que si estamos pasando por adversidad y necesitamos ese proceso de poda, lo tendremos que pasar. Y si usted ahorita dice, ¿sabes qué? No me siento identificado, creo que este problema que tengo no es específicamente para eso, ¿ok? Vamos a esperar qué es lo que el Señor seguirá hablando durante estas semanas, y seguiremos aprendiendo qué es lo que Dios quiere sacar de nosotros para este tiempo de angustia que quizás estamos pasando. Quizás ahorita estamos tranquilos, quizás no hay angustia, no hay dolor, no hay persecución, pero entonces guarde toda esta palabra de Dios para aquellos tiempos que se presenten, porque sabemos que en algún momento tendremos que pasar aflicción, ¿verdad? Bueno, Él sabe exactamente lo que necesitamos. Y para este tiempo yo le invito a que por favor me acompañe en su Biblia, en el libro de Juan, y vamos a estar viendo el capítulo 15. Muchos de nosotros, como le digo, es un pasaje ya muy conocido y quizás también entendido y predicado en los diferentes años que hemos ya pasado como cristianos. Pero específicamente lo que Dios quiere que entendamos, es que la adversidad va a ser una constante de pronto en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que aprender de ella. No podemos simplemente pasarlas y decir, bueno, pues salí vivo de esta. No, tenemos que aprender a enfrentar. Tenemos que aprender a ver cuál es el provecho que Dios quiere que descubramos a través de esa situación. Y hoy queremos entender cuál es la razón de por qué estoy pasando este proceso. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo saque de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo mejore? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? No está sucediendo esto solamente porque sí. No he perdido mi trabajo solamente porque no había trabajo. Dios quiere tratar conmigo en una área o en muchas. No se fue un ser querido solamente porque sí. El Señor quiere tratar también contigo, ¿verdad? Y te lo digo ahora sí con todo el sentir de lo que eso es. Sé que también tú quizás has pasado por situaciones como tales, pero yo al sentir que esto ha sido como muy reciente, tengo muy fresco lo que Dios quiere tratar conmigo. Y también, no sé, en tu matrimonio, situaciones difíciles, situaciones en las que estás teniendo, no sé, quizás dificultades tan fuertes que te han llevado a pensar quizás hasta en la separación, en el divorcio, no lo sé, ¿verdad? En muchas ocasiones podemos llegar a pasar por ciertas crisis que nos hacen rompernos en algún momento. Pero más allá de todo eso, yo decía, Señor, ¿qué provecho tiene esta situación, este tiempo, esta temporada en mi vida? Porque tú lo has dicho, tú lo has prometido en tu palabra, que todo tiene un propósito y que todo obra para bien. Por lo tanto, esto que para mí en este momento no tiene nada de bonito, ni bueno, ni disfrutable, ¿qué es lo que tú quieres hacer, Señor? Por lo tanto, este propósito específicamente es el que voy a compartirte, de los muchos que el Señor tiene, de los muchos que el Señor permite
el proceso de la poda es uno de los más principales que el Señor ha utilizado a través de los tiempos para perfeccionar a su iglesia, a su pueblo. Juan 15, del verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, quizás tú lo tengas en otra versión y está bien, lo vamos a ir acoplando aquí. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí, dice Jesús. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Y todas esas ramas que se juntan en un montón, las juntan en un montón, para quemarlas en el fuego. Verso 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden decir lo que quieran, pueden pedir, lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te doy gracias por tu palabra, porque hay poder, Señor, en tu palabra. Por lo tanto, oramos, mi Dios, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento a nuestras vidas, sea la adversidad que estemos cruzando hoy, en cualquier sentir, en cualquier rol que nosotros desempeñemos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea como padres, ya sea como hijos, ya sea como amigos, ya sea en cualquier forma en la que nosotros nos estemos desempeñando. Señor, oramos que hables a nosotros y que traigas ese sentir de que estás con nosotros y de que algo, Señor, debe salir de nosotros a través de este proceso de la poda. Oramos, Señor, que tú nos permitas entender qué es lo que tenemos que cortar de nuestra actitud, de nuestra forma de comportarnos, de nuestras palabras, de nuestros hechos. Ayúdanos, Señor, a desechar todo lo malo. Ayúdanos a quitar de nosotros toda rama inútil y ayúdanos, Señor, a que sea ahora y no después, porque tu palabra dice, Dios, que si en el fin de los tiempos nosotros permanecemos así, sin dar fruto y secos, y pues verdaderamente sin producir nada para tu gloria, Dios, seremos desechados, cortados en el lago que arde, dice tu palabra, Dios. Por lo tanto, antes de que eso suceda, hoy nos estás alertando, nos estás llamando a un genuino arrepentimiento, Señor, para cortar de nosotros de raíz todo lo que está estorbando, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, arde en nuestros corazones, Espíritu de Dios, y convéncenos. Tu palabra dice que tú tienes, Señor, ese deseo en nosotros de convertirnos, Señor, de ayudarnos, Señor, a verdaderamente darnos cuenta, y no solamente darnos cuenta de cuál es nuestra condición, sino también tienes el poder y la autoridad, Señor, para convencernos de hacer las cosas diferentes, para transformarnos. Por lo tanto, oramos en tu nombre y pedimos, Señor, que tú nos dirijas en medio de este mensaje. Amén. Amén. La poda. La poda. Y yo sé que para muchos de nosotros es familiar esta palabra, quizás para muchos otros no. Por lo tanto, hoy quiero dar un poco de información acerca de qué es esto. Como saben, yo soy costeña. Y viví toda mi vida, literal, bueno, no toda mi vida, pero gran parte de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, en un pueblo costeño en donde se rodeaba literalmente yo creo, 90-80% de agricultura alrededor. Se da mucho la uva, se da mucho la calabaza, se da mucho la nuez. Si se me pasa alguna otra cosa ahí me disculpen, pero la verdad eso era lo que más predominaba, la uva como tal. Por lo tanto, a los alrededores y por lo menos a las salidas de ese pueblo, con el favor de Dios pronto municipio, ciudad, si es lo que Él desea,
siempre era algo que predominaba el trabajo como tal por temporadas. En un principio era la siembra, después empezaban a darle a los árboles esa poda, famosa poda, y yo lo tengo muy en mi mente porque era como, si querías trabajar y ganar rápido, y ahora sí que de un día a dos te ibas en el taxi. Nunca lo hice, pero me contaron. No sé, no me lo permitían, quizás no lo recuerdo, pero después de eso ya venía también el tiempo de la cosecha. Después pasaba otra vez el tiempo de otra poda para quitar de las ramas y de todo lo que ya había dado y producido su fruto. Una vez más, una limpieza le llamaban ahí de... Ahorita me va a venir la palabra, una disculpa por eso. Hay una palabra para esa poda y ahorita la tengo aquí anotada para que ustedes recuerden y sepamos qué es lo que Dios quiere hacer, porque hay poda, pero hay diferentes propósitos en la poda y ahorita los vamos a ver. Pero bueno, más allá de todo eso, yo recuerdo siempre que eran por temporadas y no nada más era una vez al año, eran en varias ocasiones por los diferentes cultivos que había. Y con el propósito específicamente, claro está, de limpiar, y no solamente la hierba o las ramas o los frutos, sino también la tierra, porque claramente está, como también lo hemos leído en otros pasajes, que la tierra en algún momento de pronto se empezaba a endurecer y también empezaba a crear diferentes pedregales que no permitían el desarrollo mejorado de esos lugares. Y bueno, más allá de esa información, ya ahora sí que más en lo personal, por lo que a mí me tocó experimentar, Jesús dijo que toda rama que no llevara fruto, Él la cortaría para que esa rama diera fruto. Y en sí, esto es en el reino natural. Nosotros entendemos que la poda es para eso, para que dé más fruto, esa, vamos a ponerle no hierba, sino más bien ese árbol. Y bueno, más allá de la cuestión física, porque claramente ninguno de nosotros es un árbol, vamos a hablar en el sentido espiritual que esto conlleva. Específicamente en lo que hay en nosotros, que Dios ha plantado, que Dios ha sembrado y que hemos creído que somos tierra fértil, amén. Por esa tierra fértil en nosotros se produció un fruto, se produjo también una palabra. Dice aquí el Señor que a través de su palabra cada uno de nosotros fuimos preparados, podados, dice esta versión. Déjenme volver a leerlo. Un segundo porque lo tengo aquí. A través del mensaje que nos ha entregado el Señor, hemos sido podados y purificados, y debemos permanecer en ese ciclo constante para poder ser pues esas ramas que dan gloria al Padre, porque claramente la vid es Él y sin Él nada podemos hacer. En el reino espiritual, Dios nos permite en todo momento pasar por adversidades para que nosotros entendamos que hay muchas ramas en nosotros que en algún momento crecieron pero que no deben estar ahí. ¿Y qué son las ramas específicamente? Las ramas pueden ser actitudes, pueden ser comportamientos, puede ser también conocimiento aplicado en nuestras vidas. Podemos ser buenos creyentes, buenos cristianos, pero aún dice la Biblia, y lo hemos leído en este mismo pasaje, que aún los que están dando fruto y aún las buenas ramas son podadas. Y yo decía, ¿qué? Significa entonces que el Señor siempre nos quiere estar dando una forma, nos quiere estar dando un sentido, nos quiere estar dando un propósito específico para nosotros. Y yo preguntaba, Señor, más allá de lo bueno que tenemos, yo quiero hablar en sí, o lo que Dios ha dado a mi vida era específicamente en la parte en la que hemos producido ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertos sentires que no deben de estar ahí. Y han quitado gran parte de la vitalidad en nosotros de producir cosas buenas. Y no digo que seamos malos, y no digo que todo en nosotros esté mal, no. Yo sé que el Señor a muchos de nosotros nos ha permitido producir un buen fruto, pero también sabemos que tenemos, cada uno de nosotros, la necesidad de ser purificados y podados constantemente. Porque aunque somos buenos, porque aunque somos hijos de Dios, porque aunque tenemos ya un buen tiempo en esto que es la iglesia, y sabemos que hay ciertas maneras de comportamiento, y sabemos que más allá de lo religioso y más allá de lo que te diga un pastor de cómo hacer y qué hacer, el mismo Espíritu Santo te va diciendo y te va alertando y te dice, oye, esto sí, esto no. Y bueno, más allá de todo lo que hemos escuchado, queremos hoy pensar en aquellos frutos o en aquellas ramas que solamente están ocupando un lugar en nosotros, pero que simplemente están estorbando. Yo quiero que pienses en una de las cosas que hoy te estorban en tu vida, y lo sabes. Lo sé.
No tengo que mencionar ni siquiera actitudes, no tengo que ni siquiera, creo, si somos maduros todos aquí, mencionar específicamente. Sé, y sé que tú sabes también, qué cosas ya no tienen que estar ahí. Porque el Señor ha venido trabajando con nosotros durante todo este tiempo. Porque aunque la mayoría de nosotros ya tenemos un muy buen tiempo en esto, seguimos necesitando de esa perfección de Dios en nosotros. Y sabemos, porque Dios nos ha confrontado, porque alguien nos ha dicho, ya sabes que te saliste con eso, o sea, sabes que esto no debe seguir acá. Yo quiero que pienses por lo menos en una de esas ramas que crecieron, que dejaste crecer, pero que no son de la vid verdadera, que salieron más bien de alguna idea, de algún pensamiento que tuviste, de alguna palabra que guardaste en tu corazón, en tu corazón, como cuando estuvimos hablando en unas series atrás, cuando dijimos, hemos dejado guardar semillas, y no precisamente semillas de Dios, que han permitido que esas semillas entonces produzcan una mala siembra, una mala cosecha, perdón. Y bueno, cada uno de nosotros hemos tenido siempre el deseo de querer mejorar. Si tú estás aquí hasta hoy es porque tienes el deseo de ser perfeccionado por Dios, amén. Si tú estás aquí es porque dices, Señor, yo necesito que tú sigas haciendo cosas en mi vida, yo necesito que tú sigas hablando a mi vida, porque sé y reconozco que soy pecador, porque sé y reconozco que aunque tengo desde cuna, si quieres, el conocimiento, o hace un año o hace 3 meses, dependiendo de cuánto tiempo tengas con nosotros o en Cristo, estamos aquí porque hemos necesitado y hemos reconocido que necesitamos aquel que puede purificarnos, aquel que puede transformarnos, aquel que puede hacer cosas nuevas en nosotros. Pero para dar ese paso entonces tendremos que vernos a nosotros mismos y decir, Señor, hay muchas ramas en mí que simplemente están estorbando, que a lo mejor se pueden ver bien, o a lo mejor yo puedo sentirme que me veo bien ante ciertas situaciones, pero realmente ni siquiera vienen de ti. Hablando en un contexto cristiano o hablando en un sentir cristiano también, encontré acá un pensamiento que me llamó mucho la atención acerca de que muchas veces nosotros hemos querido ser esa planta y ese árbol que tiene muchas ramas, que específicamente son de frutos buenos, de cosas de Dios, que hemos crecido, que hemos dicho, mira es que yo hice, y es que yo fui el otro. Y resulta que la palabra de Dios también dice que viene el Señor y corta todo eso, porque no se trata de las ramas, se trata de la vid. Y tendremos que una vez más volver al inicio de todo esto y volver a fortalecernos. ¿Por qué? Porque imagínense, aunque es importante claramente un árbol por sus ramas, al final de la historia, un árbol no deja de ser árbol aún si estuviera pasando por un otoño, ¿verdad? Porque al final de la historia las ramas como tal no son la belleza específica, aunque lo es en algún momento, porque dice la palabra de Dios que es la gloria de Dios, es la gloria del Padre, y todas estas ramas que hacen que se vea muy bien. Pero aún el Señor trata también en el sentido de creyentes, en lo que hemos dicho, ¿sabes qué? Es que yo soy muy buena en eso, no, es que yo me llevo de la gloria de repente, y somos esos vanaglorias que le llamamos, ¿verdad? Que decimos, no, es que yo hice esto, yo canté, yo fui, yo di, yo le ayudé, y de repente aunque son cosas buenas, y de repente aunque son buenos sentires de parte de Dios, dice la palabra de Dios que Él también viene y corta todo eso, porque ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es seguir creciendo para Él y seguir siendo podados a su vez, para que entonces podamos ser fructíferos, porque más allá de las ramas lo que Él quiere son frutos. Y leía también un pensamiento acerca de eso, que no solamente se trata de tener muchos frutos pequeños, se trata de tener frutos aún quizás pocos, pero grandes. ¿En qué sentido se dice eso? Que no es solamente tener paciencia pequeña, sino una gran paciencia que se note que realmente lo eres. Y yo sé que batallamos la mayoría en eso, ¿verdad? Por eso lo menciono. Pero en sí, la poda, ahora sí hablando ya más en ese sentir, consiste en eliminar del árbol o de la planta las ramificaciones que están tomando un lugar que no corresponde, o que se están secando, o que solamente está ahí como cierto parásito, que no permiten el desarrollo fuerte de ese árbol o de esa planta, para que entonces a través de ese corte, a través de esa forma que se quiere dar, el proceso lleve entonces a tener fruto en esa planta.
Esta práctica es esencial en la agricultura, lo mencioné hace un momento, y existen diferentes tipos. Existe una que es específicamente la poda de limpieza. Y yo quiero que ahí empieces a pensar en qué podas has estado o qué es lo que necesita Dios empezar a mover en nosotros. La poda de limpieza consiste frecuentemente en sacar las ramas que están secas, porque aunque en algún momento estuvieron conectadas, no sé qué ocurrió, que simplemente se secaron y siguen ahí, secas, pero siguen. Y muchos de nosotros hemos estado aún trayendo ciertos comportamientos de la carne de nosotros que ya no deberían de estar ahí porque somos espirituales, pero siguen estando ahí, en alguna forma siguen como presentes en nosotros, y aunque somos espirituales, de pronto tenemos ciertas tendencias todavía en la carne, y el Señor dice, ya no más, lo seco, pero no solamente lo seco, también lo quiero arrancar. Y muchos de nosotros decimos, no, es que ya no lo hago, pero sigue estando ahí la inclinación, ¿verdad? Sigue estando ahí el deseo de pronto de ir a hacer y a practicar ciertas cosas que ya no deberíamos estar haciendo, y no por lo que diga alguien, y no por lo que diga una persona, sino por lo que dice la palabra. Por eso nos regimos nosotros, porque en nuestra Biblia la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Lo hemos creído como hijos de Dios y también como metodistas libres. Existe también la poda de formación, y específicamente esta se utiliza para lograr darle cierta forma y cierto cauce al árbol, y que adopte la forma particular de aquel que lo está podando. Y decía, qué interesante, porque estamos creciendo de pronto y está muy padre, pero a veces no tenemos ni forma ni camino, y necesitamos ser discipulados en eso, ¿verdad? Y el Señor lo hace a través de su palabra, porque a lo mejor estamos creciendo mucho en algo, pero también se nos está inflando mucho el pecho y el ego diciendo, no, es que yo soy muy bueno, yo soy muy dedigoso. Y ok, pero a ver, espérate, vamos a darte forma. El Señor lo dice de esa manera. Y yo pensaba, Señor, ¿en qué quieres darme forma? Y de pronto pues me quedé callada, porque claramente el Señor quiere darme demasiada estructura, más forma a mi vida. Pero también decía, Señor, en mi corazón está ese deseo, que Él verdaderamente lo arranque, que no solamente sea identificado por mí, porque yo sé que tú has pensado, como te encargué ahorita, por lo menos en una de esas ramas que tú consideras que sigue por ahí, que ya no debe estar porque lo has identificado, porque te ha estorbado, porque ha traído peso a ti y ya no necesita estar. Pero el Señor hoy dice, quiero no solamente que lo identifique, sino también quiero arrancarlo y echarlo al fuego, ahora, no después, porque dice la palabra que si no lo hacemos a tiempo, entonces vendrá el tiempo en el que ya no podremos arrepentirnos, ni correr, ni hacer nada, sino simplemente enteros, así como vamos, somos desechados. Y bueno, después de esto, encontramos que cada uno de nosotros hemos estado necesitando de este tipo en particular de poda en nosotros. Y otra de las cosas importantes también es que cuando el árbol es recién y tiene apenas como un año de vida, la poda se utiliza para contribuir en el crecimiento más rápido específicamente. Le llaman acá, déjenme encontrarlo, porque están un poco bebés, lo voy a hacer un poco más grande las letras. Muy bien. Voy a continuar. La poda de los árboles frutales se orienta específicamente a que den más fruto. Aunque muchos de nosotros hemos visto o hemos tenido quizás contacto con ciertos viñedos, con ciertos lugares en donde vemos el fruto, y aún en nuestra casa nosotros hemos visto o hemos tenido quizás un árbol de limones, un árbol de ciruela, no lo sé, y aunque nosotros por cariño decimos, ay, qué padre, me dio una ciruela, realmente nosotros no quisiéramos que nada más nos diera un limón, ¿verdad? Quisiéramos que nos diera hasta para compartir con todo el mundo, y eso es lo que el Señor quiere a nosotros. ¿Y qué se necesita entonces para que eso suceda? Para que empecemos a crecer en los frutos que la palabra de Dios nos habla también en Gálatas. Necesitamos empezar a ser honestos y decir, Señor, no he dado el fruto que corresponde. Ya tengo un buen tiempo en esto, y aún si tuviéramos una semana y un mes, el Señor demanda de nosotros fruto. Porque la palabra de Dios nos dice que lleva fruto en un sentido constante, no solamente en una ocasión, no solamente cuando me convertí, no solamente cuando tengo ganas, no solamente cuando Dios pone en mi corazón hacer ciertas cosas. La palabra de Dios habla en ese sentir de la constancia, y dice aquí el que lleva es un verbo presente y activo. ¿A qué me refiero con esto? A que no solamente es en una ocasión,
como el que llevó fruto, o sea, como de algo que ya pasó, sino el que lleva, es algo constante. Por lo tanto, yo debo entender que mi vida debe seguir produciendo frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Señor, frutos del Espíritu Santo, y no frutos de la carne, porque sabemos que también existen, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos entonces esa posibilidad, que a través de cada adversidad el Señor viene una vez más a podarnos, porque si tenemos el deseo, porque si estamos aquí hoy para ser transformados por el Señor entonces tomará esa famosísima hacha ahora y decir, ok, aquí va, y córtale hasta la raíz, Señor, que ya no quede ningún tipo de injerto, que ya no se pueda volver a meter a mi corazón ese deseo que tenía de hacer ciertas cosas pecaminosas. Hoy yo quiero, Señor, aún si me quedara en el puro brotito ahí, en el puro palito, en el puro tronquito, ahora sí que como decimos aquí en Sonora, bichi, sin hojas, sin nada, ok, si eso es sano, Señor, así me vas a dejar, y yo entonces de ahí en adelante, sano, limpio, sin plaga. Y usted empieza a imaginar en ese contexto de los árboles, yo entonces, Señor, empiezo, si es posible, a lo mejor hasta de cero, si tú lo quieres, ok, pero sano y con un deseo verdaderamente de ti, a producir como tú deseas. Y yo me quedaba pensando en cómo nos hemos sentido cada vez que pasamos por adversidades. Quizás hemos sentido que eso sucede, que nos quedamos también, como decía mi abuelo, a raíz, que nos quedamos, o sea, pelones. Y realmente yo decía, aunque a veces nos sentimos descubiertos, desnudos, así como que no, y aquí cómo le hago, estoy pasando diferentes situaciones bien duras, bien difíciles, no puedo, me cuesta, me hace llorar, me hace sentirme abandonado. Aún en medio de eso el Señor ha dicho que de esa rama, de esa vid seguirá produciéndose esas ramas, esos frutos, aunque nos hayamos quedado en cero. ¿Recuerdas a Job? ¿Fue necesario? No lo sé, pero el Señor lo permitió, y en medio de la adversidad Él logró una vez más recuperar, y no solamente eso, sino muchas otras cosas. Y no solamente hablar en lo material, hablar en el sentido de que al final Él entendió que no se trataba de lo que tenía, sino de quién era Él. Y yo te digo lo mismo, no se trata de cuántas ramas tengamos, no se trata aún ni siquiera del pasado que tuvimos en esas ramas oscuras y grises que están por allá en nuestras mentes. Se trata de quiénes somos ahora, de la vid que ahora nos da la vida, que es el Señor Jesús. ¿Cómo nos hemos venido desarrollando para este tiempo? Las plantas necesitan podarse para mantenerse sanas y vigorosas. Y yo te sigo preguntando, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que el Señor te podó? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, estoy sano, me siento bien, creo que vamos adelante? Y no por sanidad me refiero al bienestar y la estabilidad, que es buena y es de Dios. Me refiero a esos tiempos en los que dices, oye, o sea, me está lloviendo sobre mojado. Oye, ya no puedo más con esto, que logras sentir en medio de esas dificultades que el Señor está contigo. Si es así, entonces estás siendo podado de tal manera que has entendido el propósito de la adversidad, porque Dios obra a través de la adversidad. Y si no lo sentimos así, si sentimos que estamos pasando así las cosas porque quién sabe qué pasó, me tocó mala suerte, quién sabe qué onda, estoy entonces simplemente desechando el propósito que Dios quiere a través de eso. El objetivo de la poda es mejorar mi forma, mi tamaño, mi calidad, y eliminar de mí todos los daños y enfermedades y aún plagas que puedan estar ocultas entre las ramas. Es también para estimular mi crecimiento. Hay 3 tipos, ya los mencioné. La primera, que ya encontré el nombre, que es la poda sanitaria, que tiene que ver con la limpieza en mi corazón, la limpieza en mi boca, la limpieza en mi actuar, en mi andar. ¿En qué Dios quiere limpiarte? ¿En qué Dios quiere limpiarme? La segunda, que tiene que ver con lo estético y más allá de la palabra, porque se escucha muy general o muy banal, tiene que ver con el aspecto que yo vengo mostrando como hijo de Dios. Porque también al final de la historia dice la palabra que tenemos que guardar un testimonio y Él nos va dando la forma, ¿verdad? Y tercero, y eso me llamó mucho la atención, tiene que ver con el rejuvenecimiento, porque claramente a los árboles de nuez no los cortan de raíz y vuelven a plantar cada año, ¿verdad? Tienen añales ahí, pero siguen produciendo fruto y están siendo rejuvenecidos a través de la poda. Y yo hoy, al estar aquí, decía, Señor, yo tengo años en esto, conozco cosas, no todo claramente, pero tampoco estoy en blanco. En muchas áreas estoy verde, pero en otras no.
Y yo decía, Señor, en medio de todo este tiempo que ya venimos caminando contigo y la iglesia también, creo que necesitamos un rejuvenecimiento espiritual, un avivamiento personal, un sentir nuevo en nosotros de Dios, porque dice la palabra que Él lo hace nuevo todo el tiempo en las cosas. Su misericordia es nueva, su presencia ha prometido estar con nosotros 24/7 todos los días hasta el fin del mundo. Y yo decía, Señor, a veces, como decía nuestra hermana, y me llamaba la atención ese mismo sentir, a veces ya se nos da por hecho el hecho de que estamos respirando, y bueno, pues es que ya respiro por automático, pensamos. Es que ya tengo ciertas cosas y ya, pues esa es mi casa, y yo siempre regreso a mi casa, o sea, salgo y regreso y está bien. Pero no nos damos cuenta que no sucede así siempre, ¿verdad? ¿Cuántas personas están desaparecidas ahora? ¿Cuántas personas no volvieron? ¿Cuántas personas salieron, hicieron lo suyo y en la medianoche quizás ya no estaban? ¿Cuántas personas tenían seguras ciertas cosas, su trabajo y demás, y a la mera hora todo terminó? ¿Cuántas personas estaban esperando quizás a un bebé y quedó en el vientre? ¿Cuántos, si me explico, hay muchas cosas en la vida, específicamente ya hablando también como cristianos, ya me sé la Biblia, o sea, ya me sé el pasaje que están diciendo, ya esa oración también ya no me mueve, es lo mismo de siempre, no lo sé. Esa alabanza la tengo escuchando desde que tengo 5 años, no sé, no está mal, ¿verdad? Pero me refiero a que a veces ya no nos produce nada, como que, pues ya tengo un tiempo aquí. Pero resulta entonces que Dios en muchas de las ocasiones quiere podarnos para que aunque seamos los mismos, para que aunque hayan pasado ciertos años, nosotros sigamos dando fruto y brillando, y en cada temporada seguir dando lo que corresponde a Dios. Porque dice la palabra que el fruto no es para que yo diga, ay, mira qué frutal la hermana, no, ¿verdad? Es para que demos gloria a Dios. Y yo decía, Señor, te estoy dando gloria a través de mis frutos. O soy ese árbol que tiene telarañas y viejo y que pareciera que ya no va a dar nada, pero si lo podamos, vuelve a dar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo que viví en la zona, y te lo digo, en donde hay muchas huertas de nuez, y yo a veces los veía en ciertas temporadas secos, así grises. Ya ves que, no sé si te ha pasado que de repente yo viajaba en aquellos tiempos con mis papás, y por esas carreteras oscuras donde no había mucho, pues, iluminación, y de pronto yo miraba esos árboles y siempre me daba cierto temor porque se miraba la luna de pronto las de octubre y así, y entre otras temporadas también, y se miraban así muy tétricos, ¿no? Los árboles y como que secos y así tipo Halloween la cosa, y yo decía, no, me daba miedo siquiera voltear. Pero de pronto venía la temporada que les tocaba a ellos y estaban verdes, y decía, oye, ¿qué onda? Y pasaron por procesos, pasaron por temporadas, pero seguían dando y no fueron desechados. Y yo decía, Dios, qué importante eso, que es claramente importante, y yo de pronto, importante en un sentido y no importante en otro, y voy a explicarlo por qué. Es importante que mantengamos siempre nuestro vigor, nuestra juventud en el sentido del fruto y de todo lo que podemos dar a Dios, y es importante que estemos constantes, pero también hemos sabido que en algún momento dejamos de dar y nos empezamos a secar, y nos empezamos a descuidar, y ya ni siquiera íbamos y buscábamos en las fuentes de agua, sino simplemente estábamos ahí esperando que alguien más viniera a regarnos, quizás hablando en ese sentido de árboles. ¿Y en qué parte no importa? En la parte en la que aún cuando hayamos pasado muchas temporadas pensando que ya estamos secos, pensando que ya no hay propósito, pensando que hasta ahí llegamos, Dios puede llegar una vez más a darnos vida, porque a Él no le interesa cuánto tiempo te quedaste sin dar. Lo que le interesa, y por eso estamos aquí hoy, es que Él puede hacer una vez más y puede reverdecer en nosotros ese sentir de una vez más comenzar. Cada domingo yo lo veo como una oportunidad de hablar a tu corazón a través de la palabra y darte ese sentir de pertenencia como hijo de Dios, y que sepas que eres importante para Dios, y que sepamos todos que el Señor nos ama, y que si estamos hasta aquí, y que si estamos aún como estemos, a lo mejor con pecado, a lo mejor con ramas secas, no lo sé, puede ser el caso, el Señor nos dice una vez más, si tú quieres, yo puedo hacerlo. Si tú deseas, yo puedo una vez más entrar con mi amor y con mi cuidado a tu vida, para que entonces a través de esa poda, que puede ser dolorosa también, a través de las adversidades una vez más, tú encuentres el propósito, tú encuentres el sentido de la pertenencia, y puedas ser una vez más ese árbol frutal, ese árbol que dé fruto para gloria de Dios. Quizás
por no dejarnos podar, porque otra de las cosas es que, aunque el Señor quiere siempre estarnos podando y estarnos limpiando a través de su palabra, a través de la oración, porque todos los que oramos sabemos que en la oración el Señor nos habla, ¿verdad? Y nos dice, ¿sabes qué? Eso no estuvo bien. Esta semana tuve algunas conversaciones y algunas de ellas me llevaron a tener pensamientos de molestia y de enojo y no sé qué tanto más. Y en una de ellas no reaccioné bien. Y aunque según yo estaba en un punto con todo lo justificante para poder yo defenderme en esa conversación, después que pasó todo, el Señor me decía, ¿se trató del ego entonces? ¿De solamente tener la razón? ¿De qué vale ese deseo de tener la razón? No cuenta más. ¿A qué me refiero? Es que la mayoría de nosotros en algún momento hemos llegado a identificar que no estamos bien y decimos, híjole, sí la regué, porque lo dije, me pasé, o sea, ni al caso me salí, o sea, caí como ilusa en eso. Y aunque lo identifiqué, al final eso se quedó ahí. Y pasó un día más y volvió a salir. Y yo decía, Señor, no se trata entonces nada más de saber que la regué y nada más de saber que tengo un problema con esas situaciones, sino más bien, Señor, esa rama que está ahí, que me está quitando que yo pueda dar un fruto, yo te pido que la arranques, ¿verdad? Y en esta mañana yo te invité y te vuelvo a traer ese pensamiento. ¿Qué actitud? ¿Qué pensamiento? ¿Qué vivencia? ¿Qué pecado? ¿Qué constante está sobre ti que no te permite salir y darle fruto correspondiente? ¿Qué es esa rama que es como un parásito que al final de la historia solamente está ahí, pareciera que se seca, pero de pronto otra vez vuelve a reverdecer porque la activamos con nuestro vivir? Y yo me decía, Señor, yo quiero que tú remuevas todo lo que está enfermo en mi árbol, todo lo que está enfermo, y más que en mi árbol, en mis ramas, todo lo que está enfermo que no produce fruto, o que ha producido fruto pero que es poco, porque ahora sí, como dicen, poco pero es trabajo honesto, qué bueno, pero al final de la historia el Señor dice que quiere que produzcamos fruto abundante, no solamente 3 naranjitas, sino, imagínense, producción de ellas. Y yo me quedaba pensando, Señor, no es porque no queramos, no es porque no podamos, es porque no hemos dejado que esa poda venga sobre nosotros. Hemos preferido simplemente no renunciar a ciertas cosas y nos convertimos en ese árbol seco que al final de la historia se seca, está hueco, y muchos de nosotros los hemos visto, yo creo, hasta en el río Cabullón. La verdad, siempre que voy para allá digo, qué padre, qué bonitos estos árboles, quién sabe cuántos años tendrán y guau. Y de repente, aunque hay árboles bien gigantes y verdes y hermosos, también enseguida vemos árboles que están doblados por el aire y huecos por el medio. Tuvieron la misma posibilidad porque el río está ahí, pero se dejaron caer y dijeron, no, yo ya. Y yo hoy vengo a hablarle, no sé, a todos los que estamos aquí, también a mi corazón, que no seamos ese árbol que se deja seguir contaminando, que no seamos ese árbol que se rindió, que no seamos esas ramas que dicen, bueno, me estoy secando, pero bueno, ¿qué le hace? El rato me compongo. No, ahorita que tenemos la posibilidad, porque todos aquí tenemos la posibilidad de sacar un potencial increíble delante de Dios, todos aquí tenemos la autoridad para hacer cosas grandes en el Señor, todos aquí tenemos, porque fuimos todos al mismo precio comprado por la sangre de Cristo, todos aquí somos amados en el mismo nivel por el Señor, todos aquí tenemos mucho que ofrecerle al Señor, pero no todos hemos querido, y esa es la razón por la que hoy estamos hablando de esto. Todos podemos, pero no todos queremos. Y yo te invito a que quieras pasar esta adversidad que hoy estás pasando a través de este proceso de la poda, y que digas, Señor, aquí estoy, me dejo ir. No solamente por quedar bien con las personas, no solamente por decir, bueno, pues voy a orar, sino específicamente porque sé, Señor, que lo necesito, mi alma lo está pidiendo, mi corazón sabe, por eso estoy aquí. Necesito que arranques de mí todo lo que me está contaminando, que arranques de mí todos estos pensamientos que me llevan a la ociosidad, que arranques de mí todas estas conductas que a lo mejor fueron implantadas desde mi infancia y ni cuenta me di, que arranques de mí lo que yo misma quise hacer y que no debía hacer.
que arranques de mí cualquier plaga, cualquier enfermedad que no me permite tener un crecimiento saludable. Porque no queremos crecer a lo loco, ¿verdad? Queremos crecer con un propósito, queremos crecer con una mano de Dios sobre nosotros. La poda estética se realiza para mejorar el mejor aspecto de nosotros, y no solamente en lo visual, sino en lo interno. Y yo me quedaba pensando, ahora que tenemos estos arbolitos, alguno de ellos que nos donaron venía así como todo chueco y no sé qué, ¿verdad? Y alguno de ustedes le dijo a mi esposo, ¿sabes qué? Hay que ponerle un póster y amarrarlo, algo así. Y obviamente al principio pues creo que ni siquiera está, de hecho al final pareciera que el poste salió volando, como que quizás no tenía la fuerza suficiente, no lo sé. Pero se resistía ese árbol, creo que es ahí se lo debo, ahorita lo van a ver allá afuera. Está creciendo así, y si lo dejamos así se va a quedar, ¿verdad? Con las ramas dispersas por allá. Pero si lo ponemos y lo abrazamos y lo amarramos a ese poste, le va dando la forma. Y aunque seguirá siendo el mismo visualmente, muy bonito y todo, claramente se mirará mejor si crece derecho y frondoso en otra manera, en otra forma. Y yo decía, Señor, a lo mejor estamos creciendo y nos estamos esforzando en hacer cosas y estamos dándolo todo para poder hacerlo mejor. Pero aún en medio de nuestra buena intención, quizás lo estamos haciendo así, quién sabe para dónde, sin forma, sin la mano de Dios. Entonces yo decía, Señor, aún a veces hasta que aún podemos resistirnos, aún estamos ahora quizás resistiéndonos a eso, pero el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero que crezcas con forma, con propósito, no nada más así porque sí, no nada más que vayas a la iglesia porque tienes que ir, que vayas, como decía nuestra hermana Lucía hoy, con la razón y el propósito de que es para ti. Y como es para ti, yo quiero hacerlo con la excelencia de vida, ¿verdad? La poda de rejuvenecimiento. No sé, está llorando mucho esto. Se realiza para que empiece a surgir lo nuevo en el árbol o en la planta. Y eso generalmente se hace cuando la planta está comenzando a verse vieja, sin ganas y sin vigor. Me sentí súper idéntica. Y ojo, no importa cuántos años tengas para que esto suceda. No importa si eres un anciano de 90 o alguien de 20 o alguien de mi edad. Podemos estar envejeciendo en alguna forma, espiritualmente hablando. Porque no se trata entonces de cuántos años tengamos aquí, se trata de cómo yo estoy creciendo, se trata de qué es lo que estoy dando. Y si llega un punto en mi vida en el que pasa una temporada y no doy fruto, pasan 4 y no doy fruto, la Biblia habla de algo que sucede cuando no estamos dando el fruto. ¿Qué hizo Jesús con un arbolito muy especial que nosotros recordamos? Y nosotros no queremos, ¿verdad?, que el Señor nos maldiga. Obviamente, el Señor nos bendice, al final Él nos tiene misericordia. Pero si somos honestos hasta ahora, en cuestión de fruto, en cuestión de temporadas, yo decía, Señor, híjole, o sea, ¿cómo he estado? ¿Cómo hemos estado como iglesia? He estado dando el fruto que corresponde, me he estado esforzando por lo menos a sacar uno ahí de repente, que no debería de ser así, pero decía, bueno, por lo menos me defiendo, estoy sacando un poquito ahí cada que se puede, pero de pronto ni siquiera eso. A veces pasan los años y no se nos ve nada de crecimiento. No se nos ve nada de madurez, no se nos ve nada y de pronto decimos, oigan hermanos, si llamamos a alguien más para que nos apoye en esto y lo otro, pues es que no vienen en la iglesia, ¿cómo le voy a pedir que se haga responsable de otra cosa? Se siente por ahí la piedra, quizás no lo sé. Para mí también, porque también de pronto, quizás hasta una de la conferencia en la que trabajo, ¿sabes? Ocupamos a alguien y de pronto pastores allá, quién sabe dónde, ¿verdad? Dormidos. Entonces esto es para todos, que en algún momento hemos estado necesitando dar esa evidencia de que yo soy una persona confiable. Y no solamente en el sentido emocional de que te confíe cosas, sino confiable en la parte en la que sabes que yo puedo recargar cierta responsabilidad de cierto peso en esta persona porque sé que lo va a hacer, y no solamente lo va a hacer por hacerlo, lo va a hacer bien y excelente porque es para Dios. Y sé que es una persona digna de confianza en el reino de Dios. Y muy poco tenemos así. Y lo digo con dolor en mi corazón porque sé que realmente es algo que necesitamos ahora.
ser rejuvenecidos. No importa cuánto tiempo tengamos, importa qué es lo que estamos dando. Dice la palabra aquí que toda la rama que no está llevando fruto, Él la quita. Todos los que no están llevando fruto, los quita. Y nosotros no queremos ser quitados. Viene un próximo año ya, con todo el favor de Dios, si Él nos permite llegar, pues para empezar al final y al iniciar este año. Y yo decía, Señor, todos los años hemos hablado de que queremos crecer, todos los años hemos hablado de que queremos dar fruto, todos los años ese es nuestro sentir. Pero entonces, ¿de qué va a depender? ¿Del sentir o el del hacer? Porque todos queremos muchas cosas, pero eso se va a lograr a través del hacer las cosas, no solamente del desearlo. Porque el deseo pues todos lo tenemos, pero el hacerlo, eso va a llevar su trabajo, eso va a llevar su responsabilidad de negarme ante el pecado, de negarme ante ciertos comportamientos que sé que ya no deben de estar ahí, o de simplemente hacerme de la vista gorda y decir, ¿qué importa, hombre? Pues sigo haciendo eso, ¿qué le hace? Así ha sido todo el tiempo y Dios me ha aceptado y voy a la iglesia y no pasa nada. El Señor hoy me está llevando a una conciencia y a un querer como al hacer también, de renunciar hoy mismo, porque al final de la historia, ¿sabe? Por eso la Biblia dice que en aquel día nadie podrá decir, es que yo no sabía Dios, es que no me dijeron, es que no supe. Todos somos conscientes de nuestra responsabilidad como creyentes, todos aquí somos responsables de llevar ese fruto, y no solamente por lo que se diga de mí, sino por lo que Él quiere hacer en mí. Este fruto debe ser continuo, no solamente por temporadas, no solamente porque a veces se me antoja, no solamente, como les decía, muchos de nosotros decimos, es que voy a hacerle el bien a alguien, pero es que si Dios me lo pone en el corazón, le voy a bendecir a mi hermana, a la viuda, a la que no tiene. No solamente es cuando allá a la vez, es algo constante en el cristiano, ¿verdad? La iglesia primitiva lo hacía, no era como allá cada fin de semana, cada domingo que daba sus ofrendas, era todos los días, ¿verdad? Y cada uno de nosotros no estamos hablando de dinero, estamos hablando de actos, estamos hablando de amor, estamos hablando de atención, estamos hablando de muchos aspectos, pero específicamente en el sentir del corazón, que a veces nosotros queremos que se nos aparezca un ángel para entonces confirmar que le tengo que llevar la ofrenda a la persona que Dios me dijo que le diera la ofrenda, ¿verdad? No estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la alfolía, estoy hablando de lo que sucede durante la semana, que nos hemos vuelto muy duros y muy así como de mucho rechazo ante las cosas. No solamente es cuando alguien me está pidiendo en la calle el dinero, porque también nos ha pasado, ¿verdad? Que tenemos a personas indigentes quizás por ahí pidiendo dinero, no lo voy a dar porque no sé qué, al final quizás ha sido por el testimonio que hemos tenido de esas personas, pero más allá de lo que vemos es lo que necesitan. Y como decía también el libro de Hechos y la palabra de los apóstoles, si no tenemos el recurso financiero, le damos esperanza, que es lo que tenemos, la palabra de Dios en nosotros. El que no está llevando fruto será cortado, dice la palabra. Y solamente las ramas verdaderas, solamente los hijos de Dios, solamente aquellos que genuinamente están siguiendo el camino, van a producir fruto. Y yo decía, Señor, si se tratara entonces de fruto y de evidencia, ¿cuántos de nosotros hoy pudiéramos presumir que somos hijos de Dios? Si a esas vamos, porque eso es lo que dice la palabra. No solamente porque acepté a Cristo, no solamente porque me bauticé, no solamente porque soy pastora, no solamente porque tengo cierta posición o privilegio, no se trata de eso, se trata del fruto. Y si lo tengo no en esta mañana, dependiendo del fruto que yo tenga hoy, pudiera decir que soy hijo, que soy verdadero de Dios, o estoy vacilando nada más en esto. No podemos continuar de esa manera. El Señor nos dice en esta mañana que Él quiere que seamos verdaderos en Él y que estemos limpios en Él para ser como Él desea sobre esta palabra. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Algo importante que resaltar de esto es que a veces por nuestra propia cuenta hemos querido hacer ciertas cosas, ciertos sueños, hemos querido hacerlos por nuestro propio alcance, por nuestro propio deseo. Decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y ni siquiera lo consultamos, ni siquiera estamos preguntándole a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Tomamos ciertas decisiones nada más por el impulso, por el beneficio que pareciera que vamos a recibir. Y a la mera hora no viene de Dios. A la mera hora simplemente fue la emoción. Y si algo yo
quiero rescatar de los consejos que me dio mi papá era: no tomes decisiones por emociones. Y para mí era algo muy difícil porque la emoción me hacía comprar cosas, la emoción me hacía, no sé, la emoción, ¿verdad? Pero al final de la historia, aquello que permanece es lo verdadero, lo absoluto, y lo que permanece es lo que Dios ha sembrado. Y si Dios te sembró en este lugar para este tiempo, es porque Él sabe que puedes hacerlo. Solamente yo estaba pensando, a través de esta adversidad, a través de este dolor, seguramente Dios quiere podarme. ¿De qué manera? De una manera sanitaria, que tiene que ver con la limpieza, de una manera estética, que aunque estoy creciendo bien, tengo que tomar forma porque estoy creciendo, pero como que no se me ve para dónde, y el Señor quiere darme forma y estoy bien, pero quiere darme forma. O también está la limpieza, como decíamos, de el rejuvenecimiento, la poda del rejuvenecimiento. Por lo menos estas tres te dejo. ¿En qué área, Dios? O si no es que en todas, ¿verdad? Todas necesitamos. Pero yo decía, Señor, a través de este padecimiento que hoy tengo, a través de esta enfermedad que mi cuerpo hoy está sintiendo, a través de esta crisis que mi banco está dándome señales de que está vacío, ok, a través de todo lo que está ocurriendo, a través de la pérdida de alguien, a través del dolor de que una amistad no se dio, a través de la traición, no lo sé, en cualquier aspecto, Señor, tú me estás podando, pero ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Porque todos sufrimos, pero no todos aprendemos. Y el Señor quiere que aprendamos, porque el dolor no es en vano. El dolor no es nada más para hacerte daño y que quedes. El dolor es para que entendamos y aprendamos. Y el Señor hoy quiere que identifiquemos con qué sentido y con qué propósito estamos pasando lo que estamos pasando. ¿Será acaso que el Señor quiere limpiarnos? ¿Será acaso que el Señor quiere darnos forma? Porque aunque estamos creciendo y rindiendo, no estamos llevando la forma que Él quiere que tengamos. ¿Será acaso que tenemos que rejuvenecernos? ¿En qué sentido Dios está hablando hoy a tu vida? En todas ellas hay amor. En todas ellas puede parecer doloroso, pero en todas ellas hay un sentir de transformación poderosa de parte de Dios. Porque tú y yo, no importa cuántos años tengamos en esto, no importa qué tan grande o tan pequeño sea el árbol, todos aquí tenemos el potencial de dar mucho más para el Señor. No se trata de lo que dimos el año pasado, ni lo que dimos hasta esta semana en fruto. Se trata de lo que de aquí en adelante vamos a dar, porque vamos a ser podados por el Señor a través de lo que estemos pasando. A través de una oración también podemos ser podados. A través del arrepentimiento podemos decir: Señor, entiendo, sé, soy consciente de que hay una rama en mí que no está produciendo, que solamente me está engañando, y que digo, ay, mira qué frondoso me veo, y no, y resulta que soy una falsedad y un engaño, soy un sepulcro blanqueado. No quiero ser eso. Yo te invito a que te pongas de pie conmigo hoy y oremos al Señor. Todos los que nos acompañan a través de esta transmisión están siendo invitados a reflexionar en lo personal con respecto a este pasaje y pensemos específicamente en qué tan sanos estamos o en qué tan enfermos para que el Señor venga a producir en nosotros este proceso de poda. Estamos creyendo que a través de la adversidad el Señor puede hacer cosas mejores en nosotros, que no se trata del dolor, se trata de lo que aprendí a través del dolor. Y por lo tanto yo invito a todos los que nos acompañan a que oren ahí donde están y que el Señor empiece a traer esa revelación de cuál es el propósito por el cual estamos pasando lo que estamos pasando. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.